Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a enseñar exactamente los pasos que tienes que seguir para hacer trading con criptomonedas en Binance. Cómo calcular el tamaño de posición, cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva hacer trading. Así que empezamos. Bien, antes de nada, un par de cosillas. Esto no es ni una colaboración, ni un sponsor, ni tonterías de estas, ¿eh? Esto es que, pues, yo meto muchos trades en mi día a día, los comparto por YouTube, los comparto por Instagram, y justamente está el mercado así un poco calentito, y me habéis preguntado muchísimo. Entonces, pues, os traigo una guía de las cosas que tenéis que hacer. No va a ser una guía completa de Binance, ni va a ser cómo utilizar Binance, ni todos los apartados, no. Va a ser cómo hacer trading con criptomonedas. Así de simple y así de sencillo. ¿De acuerdo? Lógicamente, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, yo os recomiendo que toméis nota porque no es algo que yo me haya estructurado mucho para hacer la guía definitiva, ni mucho menos. Es simplemente lo que tienes que saber y lo que tienes que hacer para meter trades, ¿vale? Entonces, os voy a dejar aquí abajo en el primer comentario fijado, pone invertir de forma fácil y segura o algo así, pues mi link, ya que yo entiendo que el 90 y pico % de personas que están viendo este vídeo ya tienen cuenta en Binance, ¿no? Si no, ¿de qué? Pero bueno, si hay alguna que no se ha abierto cuenta aún, pues bueno, os dejo aquí mi link y así pues me hacéis un favor, ¿no? Entonces nada, vamos a ir ya directamente al tema. Aquí tenemos la página de Binance, ¿vale? Y tenemos que irnos directamente arriba a la izquierda donde pone trading. O sea, donde pone trading, no, donde pone derivados, ¿vale? En Binance sale este apartado de trading que crea bastante confusión porque la gente se cree que se puede hacer o que se hace de la mejor manera a partir de aquí. Pero lo ideal y lo óptimo es hacerlo desde aquí. Derivados, futuros de USD o futuros de Coin. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos dos opciones. Al final, un futuro es un contrato que caduca de manera trimestral, bueno, tiene una fecha estipulada y te caduca. Luego o se renueva o se cancela. Entonces, ahora hablaremos más sobre este tema, pero tenéis que ir a futuros de USD. Si vais a futuros de Coin, lo que haréis será meter trades en ADA contra Bitcoin, ADA contra Ethereum, Ethereum contra Link, lo que sea, ¿vale? Son muchos trades que me habéis visto meter a mí durante los vídeos de YouTube, Instagram y demás, pero lo que vamos a explicar son futuros de USD. Entonces, le clicamos. Bueno, varias cosas. Primero, tengo aquí un trade, lo metí hace tiempo justamente pues para eso, ¿no? Para tener alguna cosa que enseñaros ya. Luego igual pues podemos hacer un trade de ejemplo solo para que lo veáis todo perfectamente. Se me ocurre ahora mismo, no tenía pensado, pero bueno, lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ahora esto lo había puesto básicamente para que viéramos los números, pero si meto un trade ahora pues no hay ningún problema, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en los detalles, sí que lo ideal es que pongáis aquí TradingView, porque si ponéis profundidad sale pues el libro de profundidad, original es un poco más rollo, y TradingView tenéis las herramientas, es que original no tenéis, que yo sepa no tenéis las herramientas, vaya, pero bueno, en TradingView sí. ¿Vale? Entonces, como detalle interesante, quien quiera quedarse ciego tiene esto aquí, ¿vale? Le clica esto y se puede quedar ciego tranquilamente. Yo, como prefiero guardar la vista, lo voy a dejar en oscuro. Pero bueno, aquí tenéis lo de quedaros ciegos y, pues bueno, tenéis detalles y pijadas, ¿no? Que se dice que podéis editar, ¿no? Yo no toco nada de allí y es que solo lo uso para meter el trade, ¿vale? O sea que no hay problema. Aparte, se me olvidaba, tengo otras plataformas. Lógicamente, no opero solo en Binance. Binance es una de ellas en las que hago unas cosas muy concretas, pero luego tengo bastantes otras, 4 o 5 más. Por lo tanto, si queréis saber cómo hacer trading en alguna de ellas, me la comentáis y si yo la tengo, pues os lo enseño. Si no la tengo, pues no os lo voy a poder enseñar porque no me voy a abrir una cuenta solo para eso, ¿vale? Entonces, dicho esto, primero de todo, ponemos aquí ADA, vamos a hacerlo en ADA USD, ¿vale? Para poner un ejemplo. Perdonad, ponemos aquí ADA USD y le clicamos. Importante, poner ADA USD T, ¿vale? Con la T. ¿Por qué? Porque si no entráis en el futuro en sí y no se os va, o sea, se os va a cortar o vais a tener que renovarlo de manera trimestral. No sé ahora por qué Binance no le apetece trabajar. ADA USDT, vamos a volver a probar, perdonad. Si veo que tarda mucho, pues voy a meter un corte y ya está.
Vale, ya está, ya se ve. Entonces, lo que os comentaba, tiene que ser ADA contra USDT, por lo que os he dicho, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es eso, aseguraros que es la criptomoneda contra el USDT perpetuo. Una vez tenemos eso, ¿vale? Lo primero y más importante, tener fondos, ¿vale? Como veis, aquí, ratio de margen, no, más abajo, activos, balance de billetera. Yo aquí me pasé $1000, pues básicamente para hacer el ejemplo, para tener algo con lo que enseñaros, ¿vale? Igualmente, imaginaos que no tenéis, le dais a transferir aquí abajo y tiene que ser fiat y spot a futuros de USD. Ponéis moneda USDT y el importe, ¿vale? Yo máximo aquí tengo 4.133 de que me ha sobrado de estos días que he ido haciendo compras y demás por las caídas, pues me ha sobrado un pellizco y los tengo aquí, ¿vale? Ya veré lo que hago con ellos, no sé. Por ejemplo, vamos a pasar $50. Fiat, futuros, USDT, le clicamos a confirmar y ahora aparecen aquí abajo, a ver. Bueno, ya deben aparecer, sí. Salen aquí, ¿vale? 1095. Antes tenía 1045, quiero pensar, y ahora tengo 1095, ¿vale? Entonces, no, sí que funciona. Entonces, lo tenemos aquí así. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos la criptomoneda, ya tenemos el capital. Vamos a pasar a lo importante, que es la operación. Venimos aquí. Tenéis dos opciones. Una, lo ponéis en vuestra plataforma, lo que uséis para analizar, y luego copiáis los datos aquí en Binance o directamente lo hacéis en Binance, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí directamente. Cogemos la herramienta de poner los datos, metemos nivel de entrada, este punto de aquí, y nivel de stop, este punto de aquí, ¿vale? Por ejemplo, da igual el tipo de trade que sea. Os iba a enseñar el de Bitcoin, pero bueno, ya que lo puedo hacer aquí, pues lo voy a hacer así y ya está. Entonces, entrada a este punto y salida a este punto. Le dais doble clic y yo os recomiendo ponerlo en ceros o en 5. Es decir, aquí pone 2,4772, pues ponerlo o 75 o 70. Yo es una manía que tengo de tantos años, hay muchos exchange y muchos brokers que no te dejan. Si no es 0 o es 5 no te dejan. Por lo tanto, ya es una manía que yo tengo. Entonces, lo pongo así. Todo lo pongo con 5 son ceros y ya le doy a aceptar. Entonces, importante. Momento de poner la posición, de calcular el tamaño, de calcular todo. Tenéis diferentes tipos de orden. Orden limit, el cual, por ejemplo, los voy a explicar muy por encima. Imaginaos, queréis que entrar cuando el precio siga cayendo. Pues dejáis la orden y cuando toque este nivel se os ejecuta. Orden stop limit, le clicamos. Ponemos gráfico de 15 minutos para verlo algo mejor. Y podéis poner, imaginaos que cuando el precio rompa... A ver, voy a dibujar una línea. Por ejemplo, cuando rompa esta línea azul que he dibujado, se ejecute la entrada. Entonces, dejáis puesta y cuando rompa, se os ejecutará, ¿vale? No tenéis que estar pendientes. Pero nosotros lo vamos a hacer a mercado, ¿vale? Entonces, ya tenemos puesto el nivel de entrada, el nivel de salida. Vamos a el tema que crea confusión. Esto de aquí, primero, siempre aislado, siempre. El cruzado, si pasa algo, lo que va a hacer es empezar a tirar de vuestros fondos en general de Binance, a modo de cobertura de la posición, ¿vale? En cambio, el aislado utiliza la posición en sí de cobertura. Cuando se gasta el ratio de margen, ¡pam!, se cierra la posición. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, esto siempre aislado. Luego, el apalancamiento. Yo no os recomiendo pasar del 5. Si no tenéis experiencia, como muchísimo 5. Si tenéis más experiencia, pues podéis poner 10. En fin, eso ya cada uno. Si tenéis mucha experiencia, no vais a estar aquí mirando el vídeo, entiendo. Entonces, tema de apalancamiento, eso ya cada uno, si lo dominas, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no lo dominas, no pases de 2 o de 5. Yo te recomiendo así. Ahora mismo lo vamos a dejar en 2, ¿vale? ¿Para qué sirve el apalancamiento? Pues para con menos ganar más. O sea, necesitas meter menos dinero para ganar mucho más. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te va bien a tu favor, vas subiendo y en este caso vas ganando el doble. Pero claro, tienes que pensar que esto va muy bien para arriba, pero cuando va para abajo también vas perdiendo el doble. Entonces, si te apalancas mucho, llegará un punto que por muy poquito que se mueva, ya te sacará de la posición, ¿vale? Para que tú no te quedes en deuda con Binance, imagínate. No, o sea, como te quedes en deuda con Binance, te van a empezar a quitar, bueno, no te van a dejar meter posiciones, lógicamente, te van a empezar a quitar fondos, etcétera, etcétera. Entonces, apalancamiento por 2. Siempre, como mucho. Luego, temas importantes, le damos, vamos a la siguiente, veis que estamos yendo por partes, aislado, por 2, vamos a este punto de aquí,
el siguiente elemento y le damos preferencias, modo de posición. Tenéis que darle a de cobertura. A mí ahora no me va a dejar porque el trade que metí de Bitcoin, al ser un trade así solo para enseñar, lo metí rápido y pues bueno, no me fijé en esto, ¿vale? Lógicamente cuando los pongo para ganar dinero de verdad, lógicamente el tamaño de posición es 10 veces mayor y me fijo en todo. Pero en este caso no lo hice y no me deja. Entonces, ¿qué diferencia hay? Unilateral es que te deja, si vas largo. Y de cobertura te deja, aunque vayas largo, ir largo y corto a la vez, ¿vale? Por ejemplo, los que llevéis tiempo en el canal sabéis la estrategia de 1000% de rentabilidad que enseñé en Bitcoin, etcétera, etcétera. Y luego la ejecutamos. De hecho, a día de hoy aún estamos dentro. Hay mucha gente en el canal que siguió la estrategia y demás. Pues bueno, eso es una estrategia a muy largo plazo. Entonces tú estás comprado y ya está. Pero ¿qué pasa? Que entre medio, a largo plazo, hay pequeños pullbacks en los que tú igual tienes interés de vender. Pero claro, si tú estás en unilateral, ya estás comprado, no te deja hacer nada más. En cambio, si estás en cobertura, puedes estar a largo plazo, largo, y luego a corto plazo ir metiendo trades en corto, ¿vale? Eso es básicamente para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos todo. Es hora de calcular la gran duda que tenemos todos, bueno, que tenéis la mayoría, calcular el tamaño de posición. Entonces, muy importante, dos cosas. Tener en cuenta este número de aquí. ¿Veis? 13,87%. Lo pone aquí abajo. Os ponéis aquí encima y pone 13,87%. ¿Esto qué es? Es la distancia entre el setup, o sea, el punto de entrada, y el stop loss, el punto de salida, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una calculadora en Binance. Esto de aquí, yo personalmente no lo uso para nada, o sea, la veo que no... Bueno, no lo uso, ¿vale? Ya está. O sea, yo es hacer una división de nada, por lo tanto, no la uso. Habrá gente que necesita hacer cosas más complejas, me imagino, no lo sé, y la necesitará usar. Yo personalmente no, ¿vale? Entonces, importante, nos fijamos que esté todo bien, aislado por 2. ¿Veis que está stop limit? Ya estaba mal, tenemos que poner mercado, y ahora ya la cantidad. Tenemos que hacer una división muy sencilla. Dividir lo que queremos arriesgar, eso ya es cada uno, 10 euros, 100, 1000, 10.000, cada uno que arriesgue lo que considere, y dividir esa cantidad entre el porcentaje este de aquí. Por ejemplo, imaginaos, voy a poner, muchos de vosotros querréis arriesgar muy poquito, 10 euros, ¿vale? Le damos aquí y ponemos... Tenemos que poner 10 entre 13,87. 10 entre 13,87. ¿Veis? Aquí nos sale un número. Si dividimos 10, que es lo que queremos arriesgar, entre 13,87, que es la distancia entre la entrada y el stop loss, nos sale este número. Pues este número, 0,7209, lo tenemos que multiplicar por 100, porque es un porcentaje. Entonces le damos por 100 y nos sale 72. Pues bien, este número de aquí, que estáis viendo, el 72, es el tamaño de posición que tenemos que poner. Aquí ponemos 72, ¿vale? Y es el tamaño de posición que tendríamos que poner para meter el trade. Ahora tenemos dos opciones. Opción 1, poner directamente el take profit y el stop loss aquí, ¿vale? O opción número 2, le damos a comprar y los ponemos desde aquí. Yo ahora le voy a dar a comprar. Veréis que no va a ser exactamente un riesgo de 10 euros, porque si os fijáis, mi punto de entrada es 2,48 y ahora mismo el precio está en 2,41. Por lo tanto, esto tendríais que bajar el punto de entrada, etcétera, etcétera, y volver a hacer el cálculo. Yo no lo voy a hacer porque es tontería para ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le damos a comprar long. Ya está todo bien. Le damos a comprar long. Y aquí ya tenemos la posición. ¿Veis que nos ha salido ya? Aquí la tenemos. PNL, aquí lo tenemos esto. Y la línea verde es el punto exacto de entrada. Entonces, aquí abajo ya nos sale ADA USDT, el 2 de apalancamiento que hemos comentado, el tamaño de posición que hemos comentado, en fin, todo lo que hemos comentado. Y ahora nos falta el stop loss y el take profit. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay cosas importantes. Primero, memorizar el punto del stop loss. Nivel de stop, a ver un momento, lo voy a poner más arriba, bueno, da igual, sí. Nivel de stop es 2,1335, ¿vale? Entonces le damos al lápiz este que pone aquí, le damos al lápiz y ponemos 2,1335, no sé si exactamente era este o 12,35, algo así era, 12,35, joder,
12.35, algo así era, ¿vale? Da igual. Ponemos el stop loss, fijaos que sea el mismo, lógicamente, y importante poner en precio, aquí veis que pone marca, darle a último, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque Binance, pues como cualquier otro exchange, tiene pues unos datos que no son un servidor de datos, que no es exactamente igual en todos, ¿vale? Si veis los distintos gráficos en TradingView o lo que sea, veis los distintos gráficos y depende del exchange que elijáis, tiene unas velas un poco más largas, tal y cual. Pues bueno, esto, hablando mal, poner último, es para que si hace una vela de estas, encaje bien el movimiento del precio de esa vela con vuestro stop loss o vuestro take profit, que no os saque la posición a tomar por culo, hablando mal, y os haga perder más de la cuenta, ¿vale? Es única y exclusivamente para eso, ¿vale? Entonces, tenemos esto ya así, ponemos último, y si quisiéramos poner un take profit, lo mismo, lo escribes y pones último, y luego le damos a confirmar, y ahora, como veis, ya nos sale las pérdidas y ganancias en verde y el stop loss en rojo, ¿vale? Esto sería todo para meter una posición. Como veis, no tiene prácticamente ningún problema, ninguna dificultad. Sí que es cierto que, lógicamente, la primera vez, pues tienes que entender cómo es y tienes que saber cómo se hace. Y luego ya es los pasos que os he comentado, los detalles que os he puntualizado, seguirlos, no liarla y nada, ir poco a poco, muy poco riesgo al principio y ya está, no hay nada más, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, de verdad, que os haya servido, sobre todo, que es lo importante. Lógicamente, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier detalle que se me haya podido escapar o que me haya expresado mal, perdonad, pues me lo ponéis en los comentarios y yo os lo solvento, lógicamente, o por Instagram, ¿vale? Lo tenéis aquí también en el primer comentario, mi Instagram. Así que nada, eso lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!